El Nissan Juke sin duda fue un modelo que destacó por dos cosas, por tener una de las mejores mecánicas precio-producto y sin duda por lo que más llamó la atención que fue su diseño, que sin duda no era del gusto de todos y algunos de sus comentarios lo categorizaban como el auto más feo posible logrado en la era moderna. En su nueva generación parece haber quedado atrás esa fealdad y ahora quiere posicionarse como un producto estrella en uno de los segmentos más competitivos y crecientes del automovilismo. ¿Será que podrá hacerlo? Quédate y te lo cuento. Los SUV de categoría B son los autos que más triunfan entre los compradores y uno de los pioneros de este segmento fue el Nissan Juke, que llegado al mercado en el 2010, ahora la marca nipona actualiza la segunda generación del modelo que se lanzó en el 2019, mejorando la dotación tecnológica y centrándose en la experiencia de usuario. Hoy hablaremos precisamente de la versión especial del Nissan Juke denominada Icon, del que solo se fabricarán 300 unidades para cada mercado. Este modelo trae de vuelta la paleta de colores llamativo como es el color amarillo, en una fórmula que funciona. ¿Para qué cambiarla? El renovado Nissan Juke mantiene su característico diseño de exterior con ligeras modificaciones en el grupo óptico y la parrilla frontal. A petición de sus clientes, Nissan ha incluido un nuevo color amarillo denominado Kiro, ahora más vibrante, exclusivo para esta edición limitada Icon. En persona, este color es realmente llamativo y moderno, contrasta a la perfección con el negro del techo y las parrillas, los retrovisores y los pasos de rueda, y, como no, las llantas de aleación de 19 pulgadas de exclusividad para este modelo. Para el resto de las gamas, las llantas también presentan unos nuevos diseños. Además, se añaden nuevas opciones de neumáticos de baja resistencia a la rodadura para las variantes híbridas y los niveles de Acenta y N-Conecta. Los cambios estéticos terminan con un nuevo tono de blanco y negros para la carrocería, sumándose un total de 27 combinaciones de colores disponibles. La gama de motores no varía, tiene dos disponibles, el de gasolina turboalimentado de 1 litro y que puede generar 117 caballos de fuerza, y por otro lado tendremos un híbrido no enchufable de 140 caballos donde sí encontraremos cambios en el espacio del habitáculo. Al entrar al interior del nuevo Nissan Juke, destacan los múltiples detalles en color amarillo, exclusivos precisamente de la versión Icon, a juego con su exterior. Los materiales son de buena calidad y con un techo mullido y suave combinado con piezas en negro piano brillante. Una de las principales novedades de la pantalla central del sistema de infoentretenimiento es que es de 12,3 pulgadas, inclinada hacia el conductor para mejorar su accesibilidad. El cuadro de mando también es digital con una pantalla de alta resolución de 12,3 pulgadas, disponible a partir de grado N-Conecta. El sistema ofrece dos modos de visualización y nuevas funciones como información sobre radares de tráfico, precio de combustible y reproducción de video cuando el auto está parado. El sistema de audio Bose de 10 altavoces exclusivo del Nissan Juke Icon suena bastante bien. Los asientos con inserciones en tejido de alcántara reciclado son muy cómodos y llevan el nombre del modelo grabado. El maletero de esta versión híbrida tiene una capacidad de 354 litros, 68 menos que la variante de gasolina. En un pequeño recorrido variado por Madrid incluyeron tramos de urbanos, carretera secundaria y autopista. Desde el primer momento esta edición especial no dejaba indiferente a nadie. La suavidad del auto es notable, con una transición natural entre el modo del motor eléctrico y el térmico. El sistema híbrido compartido con el Renault Captur y el Clio E-Tex mueve el conjunto con soltura, ideal para trayectos diarios y de viajes largos. El auto se siente aplomado y confortable. La frenada regenerativa y la función del E-Pedal permiten conducir casi sin tocar el pedal del freno. El sistema de infoentretenimiento mejorado y con un mejor reconocimiento de voz y conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay se destaca por ser mucho mejor que su generación previa. Otra cosa que ha mejorado significativamente es la resolución de la cámara y también haciendo más fáciles las maniobras de aparcamiento. En cuanto a las prestaciones, el 0 a 100 se cifra en 10 segundos con una velocidad máxima de 166 km y un consumo medio homologado de 4,9 litros a los 100. El renovado Nissan Juke de este 2024 ya está a la venta, incluyendo la serie limitada del Icon. Los precios oscilan entre 25.275 euros y 34.950 euros para la versión tope. Todos los modelos incluyen un importante elemento de seguridad de serie. Esta generación del Nissan Juke se ha desarrollado en Londres con producción en Sutherland. Así que si tu opción es un SUV del segmento B, el Nissan Juke está bajo una muy buena carta y quizás el precio para el segmento B está un poco elevado, pero al día de hoy que no lo está. Si te gustó este video no olvides dejar tu like, si te gusta el contenido de autos te invito a suscribirte
a mi canal y con ello activar la campana para que se te avise cada vez que subo un video nuevo. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.